El ruido de la fiesta era como un mar lejano, con olas de risas y música que rompían en algún lugar distante, muy lejos de mi rincón. Me sentaron aquí, en esta pequeña mesa coja, como si fuera un abrigo viejo que no sabían dónde colgar. Mi propia nuera, Isabela, me guió con una firmeza disfrazada de amabilidad. Su mano en mi espalda era una orden, no un apoyo. «Aquí estarás más tranquila, Carmen», me dijo, y su sonrisa brillante no llegaba a sus ojos, que me miraban como si yo fuera un estorbo, una mancha en su celebración perfecta. El mantel aquí es más delgado, la flor en el centro está marchita, y mi silla mira hacia una pared. Desde mi exilio podía ver la mesa principal, un banquete de luces y alegría donde mi hijo, Ricardo, brindaba por su felicidad, una felicidad de la que, al parecer, yo ya no formaba parte. El dolor era tan agudo, tan físico, que me costaba respirar. Isabela llevaba un vestido que seguramente costó más de lo que yo gano en un año de pensión. Se movía entre los invitados con la gracia de una reina en su corte, recibiendo halagos y sonrisas. Fue ella quien orquestó mi humillación con una precisión quirúrgica. No hubo un grito, no hubo una escena, fue algo mucho peor. Un acto de crueldad silencioso y público. Mientras me dejaba en esta esquina, ajustó el solitario plato frente a mí y susurró: «Es por tu bien. No queremos que te agobies con tanta gente». ¿Agobiarme? He criado a 2 hijos sola. He trabajado de sol a sol. He enfrentado la vida con las manos desnudas. ¿Y ahora un poco de ruido y gente iba a agobiarme? No. Lo que me agobiaba era su desprecio, la frialdad de su corazón y el ver cómo mi propio hijo permitía que me trataran como a una extraña en la fiesta que celebraba su vida, una vida que yo le había dado. Esta mesa es una isla de silencio en medio del océano de la celebración. Tiene apenas espacio para mi plato, un vaso de agua y mis manos, que ahora yacen sobre mi regazo, apretadas una contra la otra. Desde aquí, la espalda de los invitados es mi único paisaje. Veo sus cabezas moverse al compás de una conversación animada, sus hombros sacudirse con la risa. La mesa principal parece un escenario de teatro, iluminado y vibrante, donde mi familia representa una obra titulada La familia feliz. Yo, en cambio, estoy tras bambalinas, en la oscuridad, olvidada. Cada brindis que hacen, cada aplauso que resuena en el salón, es un recordatorio de mi invisibilidad. Me han borrado de la foto familiar, y lo han hecho con la misma facilidad con la que se aparta un mueble viejo para que no estorbe. La soledad en medio de la multitud es la más cruel de todas las soledades. Busqué la mirada de Ricardo. Durante un segundo, nuestros ojos se encontraron a través del salón. Vi una chispa de incomodidad en los suyos, una vergüenza que duró menos que un parpadeo. Luego, apartó la vista, girándose hacia Isabela para sonreírle, para besarla, para reafirmar su lealtad a su nueva familia, a su nueva vida. Ese gesto, esa evasión, me dolió más que 1000 palabras crueles. La agresión de Isabela era directa, pero la cobardía de mi hijo era una traición profunda, una herida en el alma. Él sabía que esto estaba mal. Yo le enseñé a distinguir el bien del mal, le enseñé a respetar a sus mayores, a honrar a su madre, y en un instante, con una simple mirada desviada, me demostró que había olvidado todas mis lecciones, o peor aún, que había decidido conscientemente ignorarlas por conveniencia, por comodidad, por no contrariar a su ambiciosa esposa. Algunos de los invitados más antiguos, amigos de la familia de toda la vida, notaron mi aislamiento. Sus miradas de reojo estaban cargadas de una mezcla de lástima y desconcierto. Vi a una prima lejana negar con la cabeza sutilmente, a un viejo vecino fruncir el ceño en mi dirección. Pero nadie dijo nada. Nadie se atrevió a desafiar a los anfitriones, a romper la armonía artificial de la fiesta. Su silencio los hacía cómplices, y mi humillación se magnificaba con cada mirada compasiva que no venía acompañada de una acción. Me sentí como un fantasma en mi propia vida, una presencia que todos ven, pero prefieren ignorar. Es que el dinero y el éxito tenían el poder de volver a la gente no solo cruel, sino también ciega y muda ante la injusticia más evidente, especialmente cuando la víctima es una anciana indefensa.
Mi mente no paraba de dar vueltas, buscando una razón, un porqué. ¿Qué había hecho yo para merecer este desprecio tan profundo? Les di mi juventud, mis fuerzas, mis sueños, cada ladrillo de la casa en la que viven, cada peldaño de la escalera social que han subido, está cimentado con mi sudor y mis sacrificios. ¿Y este era mi pago? ¿Ser relegada a un rincón oscuro mientras ellos brillan bajo las luces? Una lágrima caliente se deslizó por mi mejilla, pero la sequé con rabia antes de que nadie pudiera verla. No les daría la satisfacción de verme llorar, de verme derrotada. El dolor que sentía en el pecho comenzó a transformarse, a endurecerse, convirtiéndose en algo diferente. Ya no era solo tristeza, era una indignación fría, una claridad gélida que me recorría por dentro y me obligaba a enderezar la espalda. Fue en ese preciso instante, mientras observaba a Ricardo reír a carcajadas por algo que dijo el padre de Isabela, que una calma extraña se apoderó de mí. Dejé de sentirme una víctima. Empecé a observarlos como si fueran piezas en un tablero, analizando sus movimientos, sus sonrisas falsas, su ostentosa felicidad. El dolor no había desaparecido, pero ahora tenía un compañero, la determinación. Ya no iba a mendigar su amor, ni a esperar un reconocimiento que jamás llegaría por voluntad propia. Si querían tratarme como si no fuera nadie, entonces les iba a demostrar el poder que puede tener una nadie cuando ha sido empujada demasiado lejos. La procesión de la pena se detuvo dentro de mí, y en su lugar, un plan silencioso comenzó a germinar, una semilla regada por mis propias lágrimas de injusticia. Y entonces recordé a mi difunto esposo, Antonio. Recordé sus últimas palabras, su preocupación por mi futuro, especialmente conociendo la naturaleza de Ricardo. «Carmen, he dejado las cosas arregladas para que nunca te falte el respeto», me dijo, entregándome una vieja llave de una caja de madera que guardo en el fondo de mi armario. «No confíes ciegamente. El dinero cambia a las personas». Nunca entendí del todo a qué se refería. Nunca tuve la necesidad de averiguarlo. Hasta ahora, ellos creen que soy vieja, ignorante y dependiente. Creen que tienen todo el poder. Pero Antonio era un hombre sabio y previsor. Y de repente, tuve la certeza, una convicción profunda y tranquilizadora, de que en esa caja, junto a esa vieja llave, se encontraba mi dignidad. Pronto, muy pronto, iban a recordar quién era Carmen Ríos. Mi nombre es Carmen Ríos y tengo 72 años. A veces, cuando me miro en el espejo del viejo ropero, me cuesta reconocer a la mujer que me devuelve la mirada. Sus ojos han visto demasiado. Su piel es un mapa de arrugas que cuenta historias de sol, de lágrimas y de risas que ya casi no recuerdo. Hace 10 años que soy viuda. 10 años desde que mi Antonio se fue y se llevó consigo una parte de mi alma. La casa se quedó grande y silenciosa sin él. Y aunque el tiempo dicen que lo cura todo, la verdad es que una se acostumbra al dolor. Pero no se cura. Se aprende a vivir con el eco de una voz que ya no responde y con la mitad de la cama siempre fría. La soledad se ha convertido en una compañera constante, a veces silenciosa, a veces gritando en el silencio de la noche. Vivo sola en la misma casa donde crié a mis hijos, una casita modesta pero llena de vida, o al menos de los fantasmas de una vida que fue plena. A diferencia de la fortaleza moderna y sin alma de Ricardo, la mía huele a tierra mojada por las mañeras, a los guisos de Antonio que todavía creo percibir en la cocina, y a la lavanda de mi pequeño jardín. Cada mueble, cada fotografía colgada en la pared es un ancla que me sujeta a lo que fui. Aquí me siento segura, rodeada por los brazos invisibles de mis recuerdos. Es mi refugio, el único lugar en el mundo donde no soy la madre molesta de Ricardo o la suegra anticuada de Isabela, sino simplemente Carmen, la mujer que amó, luchó y construyó un hogar con sus propias manos y su corazón. Mi rutina es sencilla, marcada por la luz del sol y el canto de los pájaros en mi ventana. Me levanto temprano, cuido de mis geranios y mis rosas con un esmero casi religioso, porque en ellos veo la prueba de que la vida, a pesar de todo, sigue floreciendo. Preparo mi café y me siento en el porche a ver pasar la vida, a saludar a los pocos vecinos que aún me recuerdan. Mis días transcurren sin grandes sobresaltos
en un compás lento y predecible. Es una vida tranquila, quizás demasiado para algunos, pero en esta calma he encontrado una especie de paz. Sin embargo, esta paz se ha visto perturbada últimamente por la creciente sensación de que, mientras mis flores florecen, yo me estoy marchitando lentamente por dentro, olvidada por aquellos a quienes dediqué mi propia primavera. Siempre he sido una mujer fuerte, o al menos eso es lo que me he dicho a mí misma para poder seguir adelante. La vida no me ha regalado nada. Cada pequeña victoria ha sido el resultado de una batalla. Enfrenté la pobreza con trabajo, la enfermedad de mi esposo con una fe inquebrantable y la crianza de mis hijos con un amor feroz que no conocía límites, pero debo admitir que esta nueva batalla, la de la indiferencia de mi propio hijo, me ha encontrado con la guardia baja. Es un enemigo silencioso, que no ataca con golpes, sino con ausencias, con silencios, con gestos de desdén que se clavan como astillas en el corazón. Me siento vulnerable, como un árbol viejo al que la última tormenta le ha arrancado las ramas más fuertes, dejándolo expuesto y temblando. La vulnerabilidad más grande que siento es la soledad, esa que cala los huesos en las tardes de domingo, cuando las familias se reúnen y mi casa solo se llena de silencio. El teléfono es un adorno en la mesita, raramente interrumpe la quietud. A veces cocino un plato especial, el favorito de Ricardo cuando era niño, y me siento a la mesa con 2 platos, imaginando que él está ahí, contándome su día, y luego el dolor de la realidad me golpea con fuerza. Es este anhelo de conexión, de sentirme necesitada, amada, lo que me hace tan susceptible a sus desprecios. Cada llamada no devuelta, cada visita pospuesta, cada excusa barata, es una pequeña muerte que sufro en silencio, una confirmación de que mi papel en su vida ha terminado, aunque yo siga sintiendo por él un amor incondicional. Pero que nadie se equivoque, mi vulnerabilidad no es debilidad. Debajo de esta piel arrugada y este corazón herido, la mujer que fui sigue viva. La fuerza que me permitió trabajar de noche como lavandera para que mis hijos tuvieran libros y zapatos nuevos no ha desaparecido. Está latente, dormida, esperando una razón para despertar. Esa fuerza reside en mis manos, que aunque hoy tiemblan un poco, saben lo que es el trabajo duro y la perseverancia. Reside en mi memoria, que no olvida ni un solo sacrificio, ni una sola promesa. Y reside en mi orgullo, ese que Isabela y Ricardo pisotearon en la fiesta. Han confundido mi paciencia con sumisión y mi silencio con resignación. Están a punto de descubrir el terrible error que han cometido al despertar a la leona que siempre ha vivido dentro de esta anciana. Afortunadamente no estoy completamente sola en este mundo. Tengo a mi vecina Clara, una amiga leal desde hace más de 40 años. Ella ha sido mi paño de lágrimas y mi ancla en las peores tormentas. Clara es la única que sabe la verdad completa, la que ve más allá de mi sonrisa forzada y entiende el dolor que esconden mis ojos. No te dejes pisotear, Carmen, me dice siempre, mientras compartimos un café en mi cocina. Tú vales más que todo, el oro que ellos puedan acumular. Su amistad es un bálsamo, un recordatorio de que el verdadero valor no está en las cuentas bancarias, sino en los lazos de afecto y lealtad que construimos a lo largo de la vida. Ella es el pequeño ejército que tengo a mi lado, y su apoyo me da el coraje para empezar a planear mi defensa. Paso muchas tardes hojeando los viejos álbumes de fotos, buscando al niño que perdí en el hombre en que se ha convertido mi hijo. Encuentro imágenes de un pequeño Ricardo, con las rodillas raspadas y una sonrisa llena de dientes de leche, abrazándose a mis piernas. Lo veo en su graduación, con los ojos brillantes de orgullo y gratitud, diciéndome que todo lo que era me lo debía a mí. ¿Qué pasó en el camino? ¿En qué momento el dinero y la ambición envenenaron su corazón de tal manera que pudo olvidarse de la mujer que le dio todo? Cada fotografía es una puñalada de nostalgia, un recordatorio doloroso del abismo que ahora nos separa, pero también son la fuente de mi resolución. Lucharé no solo por mí, sino por la memoria de ese niño y por los valores que un día le enseñé. Mi vida es modesta, vivo de la pensión de viudedad de Antonio. No me falta nada esencial,
pero tampoco me sobra. Aprendí a estirar cada céntimo, a encontrar la felicidad en las cosas simples. Un guiso caliente, un libro de la biblioteca, el sol en mi jardín. Esta austeridad, que para Isabela es motivo de vergüenza, para mí es una medalla de honor. Es la prueba de una vida de trabajo, honesto, y de saber diferenciar entre lo que se necesita y lo que se desea. Mi riqueza no se puede medir en cifras. Está en mi conciencia tranquila, en mi integridad. Ellos, en su palacio de mármol, son los verdaderos pobres, pobres de espíritu, de gratitud, de humanidad. Y esa es una pobreza de la que ningún banco puede rescatarte. Así que esta soy yo, Carmen Ríos, una viuda de 72 años, con las manos cansadas y el corazón remendado. La mujer a la que sentaron en un rincón como a un trasto viejo. Pero soy también la madre que movió montañas por sus hijos, la esposa que amó con toda su alma y la luchadora que nunca se rindió. Han despertado algo en mí que creía dormido para siempre. El instinto de proteger lo mío, mi historia, mi dignidad. El fuego que alimentó mis noches de trabajo para darles un futuro a mis hijos no se ha extinguido. Solo estaba esperando pacientemente el viento de la injusticia para volver a arder con más fuerza que nunca. Y ahora ha comenzado a soplar un huracán. ¿Alguna vez te has sentido invisible para tus seres queridos? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me gustaría mucho leerte. En mi vida he sido bendecida con 2 hijos, aunque a veces parezca que vienen de mundos distintos. El mayor es Ricardo, el empresario de éxito. El hombre que vive en una casa tan grande que podría albergar a todo nuestro antiguo barrio. Él es el motivo de mi orgullo y, últimamente, la fuente de mi más profunda tristeza. Luego está Santiago, mi hijo pequeño. Él es maestro en un pueblo de la sierra, un hombre de corazón noble y vida sencilla, casado con una mujer encantadora y padre de 2 niños que me adoran. Santiago es mi sol, pero vive lejos, y su luz apenas llega a la sombra en la que me ha sumido su hermano. La distancia le impide ver la frialdad con la que me tratan Ricardo y su esposa. En sus llamadas semanales, yo finjo que todo está bien. Le pinto un cuadro de colores pastel para no preocuparle, para no cargarle con mis penas. Ricardo no siempre fue así. Recuerdo al joven lleno de sueños y ambiciones, sí, pero también de gratitud. El hombre en el que se ha convertido es un extraño para mí. Su éxito lo ha envuelto en una capa de arrogancia. Su empatía se ha erosionado con cada nuevo contrato que firmaba, con cada coche de lujo que aparcaba en su garaje. Ahora me mira con una mezcla de impaciencia y obligación, como si yo fuera una vieja deuda que le avergüenza tener que pagar. Habla de negocios, de inversiones, de viajes a lugares exóticos, un lenguaje que no entiendo y en el que no hay espacio para los recuerdos de nuestra vida humilde. Esos que parecen quemarle en la memoria y que se esfuerza por borrar a toda costa. Se ha convertido en un hombre rico, sí, pero en el proceso se ha empobrecido por dentro. La verdadera arquitecta de mi exilio es mi nuera, Isabela. Ella es una mujer esculpida por la ambición, con una belleza tan fría y perfecta como una estatua de mármol. Proviene de una familia que, como la nuestra, no tenía nada, pero ha dedicado cada segundo de su vida a borrar sus orígenes, a reinventarse como alguien que nació para la opulencia. Para ella, yo soy el eslabón más débil de su cadena de apariencias, un recordatorio andante y parlante de un pasado que desprecia. Su sonrisa es un arma, y sus palabras amables a menudo esconden un veneno sutil. Ella es la que elige mi ropa cuando debo asistir a un evento familiar para que no desentone, la que corrige mis modales en la mesa, la que, finalmente, decidió que mi lugar estaba en un rincón. La motivación de Isabela es tan transparente como el cristal. El miedo. Le aterra que alguien descubra que su suegra fue lavandera, que su esposo creció en una casa humilde. Su obsesión por el estatus social la ha convertido en una persona cruel, porque ve en mi sencillez una amenaza directa a la fachada que con tanto esmero ha construido. Su desprecio no es solo hacia mí, sino hacia todo lo que represento. El trabajo manual, la honestidad sin adornos, la vida sin lujos. Ella necesita creer que su mundo de riqueza y privilegios es el único que importa.
y para ello debe anular, ignorar o esconder cualquier cosa que lo contradiga. Yo soy su contradicción más evidente, una vieja fotografía en sepia que desentona en su moderno y minimalista álbum de vida. Tengo 2 nietos de Ricardo e Isabela, Lucas y Sofía. Son niños preciosos, pero los siento tan lejanos como si vivieran en otro continente. Isabela controla mis visitas, con la precisión de un general, siempre con excusas para acortarlas o cancelarlas. Los niños están siendo criados en una burbuja de oro, aprendiendo que el valor de las cosas se mide por su precio en la etiqueta. Cuando logro verlos, me tratan con la educada distancia que se le profesa a una extraña. Isabela les ha enseñado a verme no como su abuela, la que les cantaba canciones de cuna cuando eran bebés, sino como una reliquia del pasado de su padre, una figura folclórica y algo embarazosa. Me duele en el alma ver cómo les roba la oportunidad de conocer sus raíces y el amor incondicional que solo una abuela puede dar. Mi Santiago es la otra cara de la moneda. Él eligió un camino diferente, uno sin lujos pero lleno de afecto. Es profesor de historia y quizás por eso valora tanto el pasado y las raíces. Su esposa, Elena, me llama mamá, con un cariño que nunca he sentido en Isabela. Mis otros nietos, los hijos de Santiago, me envían dibujos por correo y me cuentan sus aventuras en 1200 largas videollamadas. Ellos son mi refugio, la prueba de que no he fallado como madre, de que el amor que sembré sí dio buenos frutos. Sin embargo, su felicidad también me causa una punzada de tristeza, porque me recuerda constantemente todo lo que he perdido con Ricardo. No le cuento a Santiago la profundidad de mi dolor, para no manchar su propia felicidad, para no ponerlo en la terrible situación de tener que enfrentarse a su propio hermano. La relación con Ricardo e Isabela se fue enfriando, poco a poco, como un guiso olvidado en el fuego. Al principio de su matrimonio, cuando Ricardo apenas comenzaba a levantar su empresa, yo era indispensable. Cuidaba de su casa, les preparaba la comida, me quedaba con Lucas cuando era un bebé para que ellos pudieran salir. Isabela era más dulce entonces, o al menos más hábil en su actuación. Me llamaba mamita y me traía pequeños regalos, pero a medida que su cuenta bancaria crecía, su necesidad de mí disminuía, y con ella, su afecto. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más esporádicas. Pasé de ser un pilar en sus vidas a ser un adorno incómodo que ya no sabían dónde colocar. El cambio fue tan gradual que casi no me di cuenta, hasta que un día el frío era tan intenso que me heló los huesos. Recuerdo una Navidad, hace unos 3 años, que marcó un punto de inflexión. Les había tejido con toda mi ilusión unos jerseys de lana a Lucas y Sofía. Cuando se los di, Isabela forzó una sonrisa y dijo delante de todos: «¡Ay, suegra! ¡Qué detalle tan rústico! Pero mirad, niños, aquí tenéis las tabletas de última generación que os hemos comprado». Los niños, por supuesto, dejaron mis jerseys olvidados en un rincón y se abalanzaron sobre los aparatos electrónicos. Sentí cómo la cara me ardía de vergüenza. Fue una humillación sutil, pero devastadora. Aquel día comprendí que, en su nuevo mundo de alta tecnología y lujo desmedido, no había lugar para un regalo hecho a mano, ni para el amor y el tiempo que yo había invertido en él. Fue una de las primeras veces que me sentaron en un rincón, aunque todavía hubiera una silla para mí en la mesa principal. Si mis manos pudieran hablar, contarían la historia de mi vida mejor que mis propias palabras. Hoy están surcadas de arrugas y manchas de la edad, pero si te fijas bien, aún puedes ver las cicatrices de una batalla que duró décadas. No son las manos suaves de una dama, son las manos de una trabajadora, de una madre, de una luchadora. Cada callo es un recuerdo de las miles de prendas ajenas que lavé para que mis hijos tuvieran ropa limpia. Cada pequeña cicatriz es la memoria de una quemadura con la plancha mientras trabajaba hasta la madrugada. Estas manos construyeron el futuro de Ricardo ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. Y ahora, cuando las miro, no solo veo el pasado de trabajo duro, sino también la cruda ironía de haber construido un palacio para mi hijo, en el que ahora no hay un lugar digno para mí. Durante más de 30 años,
fui lavandera. El olor a lejía y a jabón barato se impregnó en mi piel, en mi pelo, en mi alma. Me levantaba antes de que saliera el sol para recoger los enormes fardos de ropa de las familias ricas de la ciudad. Mi espalda se curvó sobre la tabla de lavar. Mis dedos se agrietaron por el agua fría en invierno y el sol abrasador en verano. Mientras otras mujeres cuidaban sus jardines o tomaban café con sus amigas, yo luchaba contra las manchas de vino y de hierba en sábanas de lino que nunca podría permitirme. Lo hacía sin quejarme, porque cada prenda limpia, cada mantel perfectamente planchado, era una moneda más que me acercaba al sueño de darles a mis hijos la educación que yo nunca tuve. Mi jornada no terminaba cuando entregaba la ropa limpia. Al contrario, ahí empezaba mi segundo trabajo, el que no tenía sueldo pero exigía todo de mí, ser madre. Llegaba a casa con el cuerpo dolorido y el cansancio pegado a los huesos, pero aún me quedaba energía para cocinar, para limpiar nuestra pequeña casa, para revisar los deberes de los niños bajo la luz de una bombilla tenue. Mientras Ricardo leía sus libros de texto, yo zurcía sus calcetines. Mientras Santiago dibujaba en su cuaderno, yo preparaba la comida del día siguiente. Mi esposo Antonio trabajaba duro en la construcción, pero su salud siempre fue frágil y muchas veces el peso de la familia recaía enteramente sobre mis hombros. Dormía apenas 4 o 5 horas, pero el ver a mis hijos crecer sanos y estudiosos era mi único combustible. Toda mi vida, todo mi esfuerzo, se concentró en un único objetivo: la universidad de Ricardo. Él era brillante, el primero de la familia que tendría la oportunidad de ser alguien. Ahorré cada céntimo con una disciplina casi fanática. Dejaba de comer yo para que ellos tuvieran un trozo más de carne en su plato. Remendaba mis vestidos una y otra vez hasta que la tela se deshacía. Durante años no me compré un par de zapatos nuevos. Cada moneda que me sobraba iba a una vieja lata de galletas que guardaba debajo de mi cama. Esa lata no contenía solo dinero, contenía mis esperanzas, mis sueños delegados, la promesa de un futuro mejor para mi hijo. Verlo con un título universitario era mi obsesión, la cumbre de la montaña por la que estaba dispuesta a arrastrarme si era necesario. Y entonces llegó el día. Ricardo fue aceptado en la Facultad de Administración de Empresas, pero la matrícula y los libros costaban mucho más de lo que había en mi lata de galletas. Recuerdo la noche en que hicimos las cuentas en la mesa de la cocina. La cifra final era un muro infranqueable. Vi la decepción en los ojos de mi hijo, la sombra de un sueño que se rompía antes de empezar. Sentí un pánico helado recorrer mi cuerpo, pero inmediatamente después, una determinación feroz se apoderó de mí. No había llegado tan lejos para rendirme en la orilla. Miré a Antonio, que negaba con la cabeza con resignación, y le dije con una voz que no sabía que tenía: «Lo conseguirá. Encontraremos la manera, te lo juro». La única manera era arriesgar lo único de valor que teníamos, nuestra casa, el hogar que habíamos construido con tanto esfuerzo, el techo que nos cobijaba. Fui al banco y pedí un préstamo, poniendo nuestra casa como garantía. Antonio estaba aterrorizado. «¿Y si no podemos pagarlo? ¿Y si lo perdemos todo, Carmen?». Recuerdo que le tomé las manos y le miré a los ojos, con toda la convicción de la que fui capaz. «Es una inversión, Antonio. No en ladrillos, sino en el futuro de nuestro hijo. Es un riesgo, sí, pero el riesgo de que se quede estancado en una vida como la nuestra es mucho mayor». Me temblaba la mano cuando firmé aquellos papeles. Sentí que estaba apostando mi vida entera a una sola carta. Pero esa carta era mi hijo, y por él estaba dispuesta a apostarlo todo. Ese préstamo no solo pagó su matrícula. Con el dinero que sobró y mi bendición, Ricardo montó un pequeño negocio de distribución en el garaje de nuestra casa. Ese fue el germen, la semilla de la que brotó el imperio que hoy dirige. La empresa que le ha dado su mansión, sus coches y sus viajes nació gracias a que su madre tuvo el coraje de arriesgar su propio techo. Es un detalle que él y su esposa suelen omitir cuando cuentan su inspiradora historia de hombres hechos a sí mismos. Prefieren la narrativa del genio emprendedor que empezó de la nada, borrando convenientemente de la historia la figura de una lavandera que apostó su hogar por su sueño.
Su éxito no empezó en un garaje, empezó en mi corazón de madre. Ahora, sentada en este rincón, el contraste entre aquel sacrificio y esta recompensa me ahoga. La ironía es tan amarga que me quema la garganta. Arriesgué mi casa, mi seguridad, mi paz, para que él pudiera construir su mundo. Y en su mundo no hay ni siquiera una silla decente para mí. Las mismas manos que firmaron temblorosas los papeles del préstamo, las que empaquetaron sus primeros pedidos en el garaje, son las que ahora me dicen que oculte bajo la mesa para no afear la foto de su éxito. Le di las herramientas para construir su castillo, y una vez terminado, me ha dejado fuera, al otro lado del foso, como a una mendiga. Mi recompensa por haberle dado el mundo ha sido que me quite mi lugar en él. Y no fueron solo sacrificios materiales, también sacrifiqué mis propios sueños. Antes de casarme, yo soñaba con tener una pequeña tienda de costura. Tenía buenas manos para el hilo y la aguja, ideas para diseñar vestidos, pero la vida, los hijos, la necesidad, se interpusieron. Guardé mis sueños en un cajón y me dediqué a los suyos. Sacrifiqué mi identidad para convertirme simplemente en la mamá de. Soporté la condescendencia de mis patronas, las miradas de desprecio, las humillaciones silenciosas de tener que pedir un adelanto. Tragué mi orgullo innumerables veces para no perder el trabajo que pagaba los libros de mis hijos. Todo por ellos. Renuncié a ser yo para que ellos pudieran llegar a ser quienes son. Así que cuando me siento en esta mesa, apartada, no solo siento el peso de mis 72 años, sino el de toda una vida de renuncias. Le di a mi hijo raíces profundas, regadas con mi sudor y mis lágrimas, y le di alas, construidas con mis manos desnudas. Él usó esas raíces para anclarse, y esas alas para volar muy, muy alto, tan alto que ahora me mira desde arriba con indiferencia. Le di todo lo que tenía, y todo lo que fui. A cambio, he recibido un asiento en la oscuridad. Pero que no se equivoquen. No me arrepiento de mis sacrificios. Me hicieron la mujer que soy. Y esa mujer, la que lo dio todo, es la misma que ahora va a reclamar. No su dinero ni su gratitud, sino algo mucho más valioso. Mi dignidad. Mi difunto esposo, Antonio, no era un hombre de muchas palabras, pero poseía una sabiduría silenciosa que a menudo me dejaba asombrada. Él observaba el mundo con una claridad que a mí, más impulsiva y emocional, se me escapaba. Veía la ambición en los ojos de Ricardo mucho antes de que se convirtiera en la fría arrogancia que soy. Recuerdo sus advertencias, susurradas por la noche mientras yo le contaba con orgullo los logros de nuestro hijo. «Ten cuidado, Carmen», me decía. «El dinero es una lupa. Magnífica lo que ya existe en el corazón de un hombre. Y me temo que en el de nuestro hijo hay un ego que podría crecer hasta no dejar sitio para nada más». Yo no le hacía caso, cegada por el amor de madre. Pensaba que era pesimismo. Hoy, sus palabras resuenan en mi cabeza como una profecía cumplida. En Ninos, el fondo de mi armario, debajo de una pila de mantas viejas, guardo una caja de madera de nogal. Fue el único objeto de valor que Antonio heredó de su padre. No es grande, pero es pesada, y está cerrada con una cerradura de hierro que parece antigua. La llave la llevo siempre conmigo, colgada de una cadenita al cuello, oculta bajo la ropa. Durante 10 años ha permanecido ahí, como un ancla silenciosa de mi pasado. Antonio la llamaba su caja de seguridades. Me dijo que solo la abriera si alguna vez me sentía en peligro o acorralada. Nunca sentí la necesidad de hacerlo. ¿Acorralada yo? ¿En mi propia casa? La idea me parecía absurda, pero después de la humillación en la fiesta, después de ver el abismo en los ojos de mi hijo, siento un frío que me dice que ese día ha llegado. Además de esta casa, Antonio nos dejó un terreno a las afueras de la ciudad. Era de sus padres, y durante décadas no fue más que un pedazo de tierra seca y pedregosa donde crecían las malas hierbas. No le dimos ninguna importancia. Sin embargo, en los últimos meses, Ricardo ha empezado a mencionarlo con una frecuencia inusual. Al parecer, la ciudad ha crecido en esa dirección, y ahora la zona se ha convertido en un hervidero de proyectos inmobiliarios. Lo que antes era un erial, ahora es, en palabras de Ricardo, una mina de oro. Él ya ha hecho sus cálculos, sus planes. Habla de venderlo como si ya fuera suyo, de usar el dinero para
expandir el negocio y, de paso, para solucionar mis problemas, mudándome a una residencia de ancianos mucho más cómoda para mí. Recuerdo con una nueva claridad la visita que recibí una semana después del funeral de Antonio. Fue su mejor amigo, Alejandro Vargas, un abogado jubilado, un hombre íntegro y de la vieja escuela. Vino a casa con un maletín lleno de papeles y una expresión solemne. Me dijo: «Carmen, Antonio me hizo prometerle que cuidaría de ti. Hay algunas cosas que dejó dispuestas para tu protección». Yo, abrumada por el dolor y el luto, apenas entendía lo que me decía. Me hizo firmar varios documentos, explicándome que eran meras formalidades para la gestión de la herencia. Confié en él ciegamente. Era el mejor amigo de mi marido. Después de aquella tarde, no lo volví a ver. Se mudó a otra ciudad para vivir con su hija, y nuestro contacto se perdió con el tiempo. Anoche, incapaz de dormir, me levanté y saqué la caja de madera de su escondite. Mis manos temblaban al introducir la llave en la cerradura. Dentro, no había joyas ni dinero, sino papeles, documentos legales, cartas de Antonio escritas con su caligrafía firme y una copia de su testamento. Me pasé horas leyendo a la luz de una pequeña lámpara. No entendía la jerga legal, pero algunas palabras se repetían una y otra vez: copropiedad, usufructo vitalicio, consentimiento mutuo. Y junto a mi nombre y al de Antonio, aparecía siempre un tercer nombre: Alejandro Vargas. En una de las cartas, mi marido me explicaba que la casa y el terreno no podían ser vendidos ni hipotecados sin la firma conjunta mía y de Alejandro. De repente comprendí la visita de aquel abogado, la extraña formalidad. No fue un trámite, fue un acto de protección. Todavía no entiendo el alcance total de lo que Antonio hizo, pero una cosa está clara: no soy la anciana desvalida y sin recursos que ellos creen que soy. Ricardo no puede tocar la casa ni vender ese terreno sin mi consentimiento y el de Alejandro. No soy la dueña absoluta, pero soy la guardiana de la puerta y tengo la llave. Una nueva esperanza, frágil pero tenaz, ha comenzado a brotar en mi pecho. El plan de mi hijo de venderme junto con la propiedad para mudarme a un asilo y quedarse con el dinero tiene un obstáculo con el que no contaba. El primer paso de mi nuevo camino está claro. Tengo que encontrar a Alejandro Vargas. Tengo que encontrar al viejo amigo de mi marido. Él es la otra mitad de la llave que Antonio me dejó para defender mi dignidad. Mi primera acción fue sutil: una pequeña piedra, lanzada para ver las ondas que provocaba en el agua. Llamé a Ricardo con el pretexto de una duda inocente. «Hijo, me ha llegado el recibo del impuesto de la propiedad, y no sé si el del terreno de tu padre está incluido». Al otro lado de la línea se hizo un silencio denso, seguido de un suspiro de impaciencia. «Mamá, por favor, no te preocupes por esas cosas. Son temas complicados, con números y oficinas. Tú déjame todo eso a mí. Yo me encargo». Su tono era condescendiente, el de un adulto que le habla a un niño que no puede comprender el mundo. No insistí, pero su respuesta fue una confirmación. Quería mantenerme deliberadamente en la ignorancia, lejos de cualquier papel que pudiera revelarme la verdad sobre mis propios bienes. Al día siguiente, como si estuvieran coordinados por un guión invisible, recibí la llamada de Isabela. Su voz era un almíbar empalagoso, un veneno servido en una copa de miel. «Suegrita, ¿cómo estás? Te llamaba porque Ricardo y yo hemos estado pensando mucho en ti. Hemos visitado unas residencias para mayores que son una maravilla. Tienen jardines, clases de pintura, servicio médico las 24 horas. Describió un paraíso artificial, un palacio dorado donde podría vivir mis últimos años sin preocupaciones. Era una manipulación tan burda y evidente que me provocó náuseas. Y lo mejor, añadió con un tono casual, es que con la venta de ese terrenito inútil que tienes, podrías permitirte la mejor suite. Estaban vendiendo mi exilio como si fuera un regalo de lujo. Unos días después, la batalla se trasladó al terreno público. Me los encontré en el supermercado del barrio, mientras yo elegía tomates. Isabela corrió a abrazarme como si fuera su madre adorada. Una actuación digna de un Oscar para el público presente. Justo en ese momento, se acercó a saludar una vieja vecina, y mi nuera aprovechó la oportunidad.
«Ay, Maruja, aquí con mi suegra, tan testaruda como siempre», dijo con una risa cantarina. «Le ofrecemos un lugar precioso para que esté atendida como una reina, y ella insiste en quedarse sola en esa casa que se le cae a pedazos. Nosotros solo queremos lo mejor para ella, pero ya sabes cómo es la gente mayor». Me sentí como un objeto de debate, mi vida expuesta y distorsionada en el pasillo de las verduras. La siguiente visita de Ricardo fue en privado, y esta vez se dejó la máscara de la amabilidad en casa. Entró en mi sala de estar, no con un beso, sino con una carpeta llena de folletos brillantes de residencias de mitos mientesistas ancianos. Los esparció sobre mi mesita como si fueran cartas de una partida que ya había ganado. «Mamá, seamos realistas», dijo, su voz dura y directa. «Ya no estás para vivir sola. Se te olvidan las cosas. La casa es demasiado grande. Esto es lo mejor para ti». Cuando intenté rebatir, cuando le hablé de mis recuerdos y mi independencia, su frustración estalló. «Deja de ser tan egoísta por una vez. Esa casa y ese terreno podrían cambiar el futuro de tus nietos. ¿Es que no te importa?». Me acusó de egoísmo por querer conservar mi propio hogar. Mi búsqueda silenciosa de información me llevó a revolver viejos cajones y en una conversación telefónica con Isabela cometí el error de mencionarlo. «Estoy organizando unos papeles viejos de Antonio. Hay cosas que ni recordaba que teníamos», le dije sin pensar. Al otro lado de la línea, el silencio fue tan agudo que casi pude oír sus pensamientos. Su voz, cuando volvió, era fría como el hielo. «Carmen, no deberías revolver cosas que no entiendes. Son documentos importantes. Podrías perder algo o estropearlo. Lo más seguro es que Ricardo se lleve todo y lo guarde en la caja fuerte de su oficina». No fue una sugerencia, fue una amenaza velada. El mensaje era claro. «Deja de buscar. No metas las narices donde no te llaman». Querían mis bienes, pero también mi ignorancia. El siguiente episodio de esta tortura psicológica tuvo lugar en su casa. Durante una cena con los padres y un primo de Isabela, fui tratada con esa compasión condescendiente que se reserva para los enfermos o los seniles. Estaba claro que Isabela les había contado su versión de la historia. En medio de la cena, su primo me preguntó a gritos, desde el otro extremo de la mesa: «Oiga, Carmen, ¿es verdad lo que dice Isa, de que usted le tiene miedo a las comodidades modernas? Pero si en esas residencias tienen hasta Wi-Fi y aire acondicionado». Todas las cabezas se giraron hacia mí, expectantes. Me vi obligada a justificar mi amor por mi hogar, mi deseo de independencia, mientras ellos intercambiaban miradas que decían: «Pobrecita, no está bien de la cabeza». Me estaban aislando socialmente, construyendo a mi alrededor los muros de una supuesta incapacidad. La presión se volvió física, una invasión a mi propio espacio. Una mañana, el timbre sonó insistentemente. Al abrir, me encontré con un hombre de traje que se presentó como un agente inmobiliario. «Buenos días. El señor Ricardo me ha enviado para tasar la propiedad», dijo, intentando entrar en mi casa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Lo habían hecho a mis espaldas, sin consultarme, como si yo ya no existiera. Saqué una fuerza que no sabía que tenía y le bloqueé el paso. «Esta casa no está en venta y usted no va a entrar aquí. Hable con mi hijo y dígale que su madre todavía vive y decide sobre su hogar». El hombre se fue, desconcertado, pero a mí me dejó temblando de rabia y de miedo. Estaban cruzando todas las líneas. El golpe más cruel, sin embargo, vino de lejos. Recibí la llamada semanal de mi hijo Santiago, pero esta vez su voz no era alegre. Estaba cargada de preocupación. «Mamá, ¿está todo bien? Hablé con Ricardo ayer. Me dijo que estás un poco confundida últimamente, que se te olvidan las cosas, que te confundes con los días». «Estoy preocupado, mamá». El aire se me escapó de los pulmones. Me estaban difamando con mi otro hijo, sembrando la duda en su mente, preparando el terreno para incapacitarme. Estaban intentando envenenar la única relación pura que me quedaba, convirtiendo el amor y la preocupación de Santiago en un arma contra mí. Fue un acto de una crueldad tan calculada que me dejó sin palabras, solo con un dolor inmenso y una rabia helada. Para mantener las apariencias,
Me invitaron a un evento de caridad que patrocinaba la empresa de Ricardo. Fue otra humillación pública, esta vez con guantes de seda. Me vistieron ellos, me llevaron ellos, y no se separaron de mi lado ni un segundo. Cuando los socios de Ricardo se acercaban a saludar, Isabela se adelantaba a responder por mí. Mi suegra está encantada de estar aquí, aunque se cansa un poco. La memoria ya no es lo que era, ¿saben?, decía con una sonrisa compasiva. Me sentí como una marioneta, una muñeca de porcelana que exhibían para demostrar lo buenos hijos que eran, mientras me negaban mi propia voz. Me anularon como persona, convirtiéndome en un accesorio de su farsa. Una tarde, Ricardo se presentó en mi casa con una carpeta. No eran folletos, eran papeles, legales, un contrato preliminar para la venta del terreno. Solo para que lo veas, mamá. La oferta es increíble. Nos solucionaría la vida a todos. Su voz era falsamente calmada, pero sus ojos delataban su ansiedad. Me puso un bolígrafo en la mano. Fírmalo. No es vinculante. Es solo para demostrar que estamos interesados. Me negué. Le dije que necesitaba tiempo, que tenía que pensarlo. Fue entonces cuando su máscara se cayó por completo. ¿Pensar el qué?, gritó, golpeando la mesa con el puño. Si tú no entiendes nada de esto, tu trabajo es firmar donde yo te diga, y punto. Deja de complicarlo todo. Por primera vez, le vi el rostro desnudo de su codicia. Esa misma noche, mientras mi rabia bullía, me enfoqué en mi única esperanza. Dejé de llorar y empecé a actuar. Recordé una vieja agenda de teléfonos de Antonio, guardada en una caja con herramientas. Me pasé horas bajo una luz tenue, pasando las páginas amarillentas, mis dedos temblorosos, recorriendo nombres y números que el tiempo casi había borrado. Cada nombre era un fantasma del pasado, un amigo, un compañero de trabajo. Y allí, en la letra V, lo encontré. Vargas Alejandro, con una dirección y un número de teléfono de hace más de 10 años. Seguramente ya no sería válido, pero era un comienzo. Era mi propio acto de rebelión, mi plan secreto naciendo en la oscuridad y el silencio de mi cocina. Isabela jugó su carta más sucia. Apareció una tarde de fin de semana con Lucas y Sofía. Una visita totalmente inesperada. Los niños correteaban por mi pequeño jardín, y su risa era un bálsamo y una tortura al mismo tiempo. Mientras los observábamos por la ventana, Isabela me dijo en voz baja: «Míralos, Carmen. Piensa en su futuro. Con el dinero de la venta, Ricardo podría asegurarles las mejores universidades del extranjero. Una vida sin preocupaciones. ¿No es eso lo que toda abuela quiere? ¿O tu capricho de morir en esta casa vieja es más importante que la felicidad de tus nietos? Usar a los niños, mi propia sangre, como un arma de chantaje emocional fue el acto más bajo y miserable de todos. No me dejé amedrentar. Con el número viejo de la agenda de Antonio como única pista, empecé mi investigación. Llamé a antiguos vecinos, a parientes lejanos. Finalmente, después de varios días de llamadas infructuosas, una prima lejana de Alejandro me dio el número de teléfono de su hija. Marqué los dígitos con el corazón en un puño, ensayando lo que iba a decir. «Hola, habla Carmen Ríos, la viuda de Mafó». «Antonio». La mujer al otro lado fue amable. «Carmen, claro que mi padre se acuerda de usted. Siempre habla de Antonio como su mejor amigo». Sentí un alivio tan inmenso que las rodillas me flaquearon. Me dio el nuevo número de su padre y me aseguró que él estaría encantado de hablar conmigo. La puerta que creía cerrada para siempre acababa de abrirse de par en par. Antes de que pudiera contactar con Alejandro, Ricardo hizo su último y más desesperado movimiento. Vino a mi casa una noche, su rostro sombrío y su voz cargada de una amenaza final. «Mamá, he intentado razonar contigo, pero no me dejas otra opción», dijo, sin mirarme a los ojos. «Si no colaboras, mi abogado me ha aconsejado que iniciemos un proceso para declararte incapacitada. Un juez podría decidir que ya no estás en condiciones de manejar tus propios asuntos, te quitarían el control de todo y me nombrarían tu tutor legal». La amenaza de quitarme mi autonomía, de convertirme legalmente en una niña, de borrarme como individuo, fue la gota que colmó el vaso. Ya no había vuelta atrás. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en una batalla a campo abierto. Cuando Ricardo salió de mi casa,
dejando su amenaza flotando en el aire como un gas venenoso. No rompí a llorar. No grité. No sentí el impulso de llamar a Santiago para contarle la última atrocidad de su hermano. En su lugar, un silencio profundo y antinatural se instaló en la habitación y en mi alma. Me quedé sentada en mi viejo sillón durante casi una hora, inmóvil, mientras la tarde moría por la ventana. No pensaba en nada, y lo pensaba en todo, y en medio de esa quietud, algo hizo clic dentro de mí. Fue el sonido sutil, casi imperceptible, de la última gota de esperanza al evaporarse. La esperanza de que mi hijo, el niño que yo crié, todavía existiera en algún lugar dentro de ese hombre ambicioso y cruel. En ese momento, acepté la verdad. Ese niño había muerto, y yo acababa de asistir a su funeral. Me levanté del sillón y caminé lentamente hacia el espejo del recibidor, el mismo en el que me miro cada mañana. Pero esta vez no vi a la anciana frágil y de ojos tristes que me había estado devolviendo la mirada durante meses. La mujer del espejo tenía la espalda recta. Sus ojos, aunque cansados, ardían con una luz fría, una llama de indignación que se había convertido en acero. Ya no había rastro de la súplica, del anhelo de amor, de la necesidad de su aprobación. Vi a una extraña que conocía muy bien, la joven Carmen que luchó contra la pobreza, la esposa que cuidó a su marido enfermo, la madre que movió montañas. La víctima se había desvanecido, y en su lugar estaba la superviviente, y esa superviviente acababa de decidir que ya no iba a sobrevivir, iba a luchar. La amenaza de declararme incapacitada, el golpe que ellos pensaron que sería el definitivo para derrumbarme, se convirtió en los cimientos de mi fortaleza. Su crueldad me había liberado. Ya no sentía la obligación de ser la madre comprensiva, la abuela dulce. Me habían declarado la guerra, y yo por fin aceptaba la batalla. Mi mente, hasta entonces nublada por el dolor y la confusión, se aclaró de repente. Las piezas del rompecabezas encajaron. Su prisa, su manipulación, su desprecio, todo tenía sentido. Y su mayor error, el que les costaría la victoria, era su arrogancia. Me subestimaban, me veían como un mueble viejo y senil, y yo iba a usar esa percepción errónea como mi mejor arma, como un disfraz perfecto para preparar mi contraataque en silencio. Con una calma que me sorprendió a mí misma, busqué el número de teléfono que me había dado la hija de Alejandro Vargas y marqué. Sostuve el auricular con mano firme, mi corazón latiendo a un ritmo constante y poderoso. Cuando su voz grave y amable contestó al otro lado, no me quebré. Le expliqué la situación con una precisión y una objetividad que parecían impropias de mí. Le hablé de la presión incesante de Ricardo para vender la casa y el terreno, de su insistencia en que firmara papeles que no entendía. Omití de momento la amenaza final. No quería sonar como una víctima desesperada, sino como una mujer en busca de un aliado estratégico. Necesitaba su consejo, sí, pero sobre todo, necesitaba el arma que Antonio había forjado para mí hacía tantos años. La reacción de Alejandro fue todo lo que podría haber esperado. Primero, un silencio de incredulidad, seguido de una exclamación de rabia contenida. «Ese muchacho no tiene vergüenza. Carmen, tu marido era un hombre sabio. Él temía que algo así pudiera pasar». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Me confirmó punto por punto lo que yo había intuido en los documentos. Sin su firma y la mía, nada podía venderse. Antonio me nombró copropietario legal con una única instrucción: protegerte, me explicó. Tú tienes el control total, Carmen. Ellos no pueden hacer nada, absolutamente nada. Ahora escúchame bien. Vamos a darles una lección que no olvidarán jamás. Por primera vez en meses, no me sentía sola. Tenía un ejército de un solo hombre, pero era el general que necesitaba. El plan comenzó a tomar forma en esa misma conversación. La estrategia de Alejandro era brillante en su simplicidad. No los confrontes todavía, me aconsejó. Hazles creer que su táctica de presión está funcionando. Muéstrate dubitativa, asustada, pero dispuesta a considerar su propuesta. Pide una reunión familiar para discutirlo todo con calma. Gana tiempo. Mientras yo actuaba como el cebo, él se movería en la sombra. Investigaría el valor real y actual del terreno,
Contactaría con promotores inmobiliarios, prepararía toda la documentación legal. La idea era dejarlos avanzar, confiados en su victoria, hasta que estuvieran tan metidos en la trampa que no tuvieran escapatoria. Les íbamos a dar una sorpresa, y se serviría en el escenario que ellos mismos estaban tan ansiosos por montar. Colgué el teléfono y respiré hondo. Me sentí como si me hubieran quitado un peso de 100 kilos de encima. Inmediatamente puse en marcha la primera fase del plan. Llamé a Ricardo. Modulé mi voz para que sonara frágil, cansada, derrotada. «Hijo, he estado pensando en lo que dijiste», le dije, dejando un pequeño temblor en mis palabras. «Tu visita me dejó muy afectada, pero quizás tengas razón. Soy una mujer mayor y necesito pensar en mi seguridad. Quizás deberíamos hablarlo todos juntos, con calma, en casa, para discutir los detalles». Pude sentir su sonrisa de triunfo a través del teléfono. «Claro, mamá. Es lo más sensato. ¿Qué te parece este fin de semana?» Había mordido el anzuelo. La fecha para el juicio que él quería celebrar ya estaba fijada. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Ya no era la acusada, sino la jueza. Ellos estaban planeando mi futuro en una residencia, pero yo estaba planeando su lección de humildad en mi propia casa. Cada paso que daba, cada taza de té que preparaba, lo hacía con un nuevo propósito. Estaba preparando mi hogar, no como una víctima que se rinde, sino como una estratega que prepara el campo de batalla. Limpié la plata, saqué el mejor mantel, pensé en el menú. Quería que todo estuviera perfecto para la cena en la que mi hijo y mi nuera vendrían a reclamar su herencia anticipada. Lo que no sabían era que el plato principal que les iba a servir sería una dosis gigante de cruda y absoluta verdad. El punto de ruptura había pasado, y ahora solo quedaba avanzar. Los días que precedieron a la cena transcurrieron en una extraña calma, la quietud que precede a la tormenta. Yo seguía mi rutina. Cuidaba de mi jardín, hablaba con mi vecina Clara, pero por dentro era un torbellino de actividad silenciosa. Estaba actuando, interpretando el papel de la madre dócil y confundida que ellos esperaban ver. Cada llamada de Isabella para ver cómo estaba era un ensayo, una oportunidad para perfeccionar mi personaje. Mantenía mi voz baja, mis respuestas vagas, dejando que creyeran que su estrategia de intimidación me había doblegado. Era un juego peligroso, pero la certeza de tener a Alejandro trabajando en la sombra me daba una fuerza que ellos no podían ni imaginar. Cada día que pasaba, su confianza aumentaba y mi trampa se cerraba un poco más. La primera mini revelación llegó a través de una llamada de Alejandro. Su voz, normalmente tan calmada, vibraba con una excitación contenida. «Carmen, tengo noticias, y son mejores de lo que esperábamos». Me explicó que a través de un viejo colega había contratado a un tasador de máxima confianza para que evaluara el terreno de Antonio de forma discreta. El hombre había hecho su trabajo y le había entregado el informe esa misma mañana. Sentí que mi corazón se detenía mientras esperaba que continuara. El futuro de mi plan, de mi dignidad, dependía de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Había una pausa en la línea, y en ese breve silencio contuve la respiración, preparándome para lo que fuera a venir a continuación. «El terreno no es valioso, Carmen. Es una mina de oro», dijo Alejandro, y casi pude ver su sonrisa a través del teléfono. Una importantísima empresa constructora estaba en la fase final de la planificación de un lujoso complejo residencial que abarcaría toda esa zona, y el terreno de Antonio era la pieza clave que les faltaba, el acceso principal a todo el proyecto. Estaban desesperados por conseguirlo. «¿Y el valor, Alejandro?», pregunté con un hilo de voz. «Ricardo te habló de una buena oferta, ¿verdad? Pues bien, la tasación oficial es casi 3 veces superior a la cifra más optimista que tu hijo pudiera haber imaginado». La magnitud de su engaño me golpeó con la fuerza de una bofetada. No solo querían deshacerse de mí, querían robarme a una escala que mi mente apenas podía concebir. Mi primera reacción fue una oleada de ira tan intensa que me mareó. La sangre me hervía en las venas. Su codicia no tenía límites. No se trataba de un simple abuso de confianza. Era un intento de fraude masivo, perpetrado contra su propia madre.
Pero después de la ira, llegó una extraña sensación de poder. Esta información era un arma nuclear en mi arsenal. Alejandro me aconsejó mantener la calma y guardar esta carta para el final. «Deja que Ricardo venga con su fantástica oferta», me dijo. «Deja que se exponga, que revele su propia miseria moral delante de todos. El contraste con la verdad será su castigo». Asentí, comprendiendo la brillantez de su estrategia. La justicia no vendría de un grito, sino del peso aplastante de la verdad revelada en el momento preciso. Decidí que Santiago no podía permanecer completamente ajeno a esta situación. No le contaría todo el plan. No quería cargarlo con esa responsabilidad, pero necesitaba que estuviera alerta. En nuestra siguiente llamada, después de hablar de sus hijos y de su trabajo, dirigí la conversación con cuidado. «Tu hermano e Isabella vienen a cenar el sábado», le dije con un tono neutro. «Vamos a tener una reunión familiar importante. Quiere que hablemos sobre mi futuro, sobre la casa. Tiene muchas ideas. Quiere que venda todo». Dejé que la frase flotara en el aire, sabiendo que para Santiago, que conocía mi profundo amor por mi hogar, esas palabras sonarían como una alarma de incendio. Y así fue. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Luego, la voz de Santiago, cargada de una repentina preocupación. «¿Vender? ¿Vender la casa? Pero, mamá, ¿por qué harías tú algo así? Si es tu vida entera. ¿Te encuentras bien? ¿Ricardo te está presionando?» Era la segunda pequeña victoria. Había sembrado la duda en el único corazón que sabía que era puro en esta familia. Le aseguré que no se preocupara, que solo íbamos a hablar, que Ricardo solo quería lo mejor para mí. Pero mis palabras, deliberadamente débiles, solo sirvieron para aumentar su inquietud. No le pedí que viniera. No hizo falta. Sabía que mi hijo pequeño no se quedaría de brazos cruzados si sentía que su madre estaba en peligro. La semilla estaba plantada. 2 días antes de la cena, un mensajero tocó a mi puerta. Me entregó un sobre grande y acolchado. Era de Alejandro. Dentro, encontré todo el arsenal que había preparado para mí. Estaba el informe de tasación oficial, con su cifra asombrosa claramente visible en la primera página. Había una copia del testamento de Antonio, con las cláusulas de copropiedad y consentimiento mutuo, subrayadas en rotulador amarillo. Y por último, una carta con el membrete de la constructora, dirigida a Alejandro, expresando su enorme interés en el terreno y presentando una oferta inicial formal que confirmaba la tasación. Sostuve esos papeles en mis manos y sentí su peso. No eran solo hojas de papel, eran mi escudo, mi espada, mi justicia. La llamada de Isabella para confirmar la cena llegó esa misma tarde. Su voz destilaba una confianza triunfante, la de alguien que está a punto de cerrar el negocio de su vida. «¿Y bien, suegra? ¿Has tenido tiempo para pensar?», preguntó, sin molestarse en ocultar su impaciencia. «¿Serás razonable? Ricardo está preparando unos papeles para que los puedas revisar tranquilamente». Jugué mi papel hasta el final, con la voz temblorosa de una anciana vencida. «Sí, hija, lo he pensado. Tienes razón. Tenemos que asegurar mi futuro. Hablemos el sábado». El suspiro de alivio y satisfacción que soltó al otro lado del teléfono fue la música más dulce que había oído en mucho tiempo. La presa, supuestamente, estaba lista para el sacrificio. La víspera de la confrontación, me encontré paseando por mi casa al atardecer, acariciando los muebles, deteniéndome ante cada fotografía. Cada objeto me susurraba una historia, un recuerdo de Antonio, de los niños cuando eran pequeños. Esta no era solo una lucha por dinero o por una propiedad, era una batalla por mi historia, por el legado de un amor construido día a día, por el derecho a terminar mis días en el lugar donde había sido inmensamente feliz. Ricardo e Isabella veían estas paredes y estos muebles como un activo a liquidar. Para mí, eran las raíces de mi existencia, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, tenía el derecho de arrancarlas por la fuerza para plantar en su lugar los cimientos de su codicia. Llegó el día de la cena, el día del juicio. Me levanté temprano y empecé a cocinar. Decidí preparar el estofado de ternera que le encantaba a Ricardo cuando era niño, el que me pedía para cada uno de sus cumpleaños. El aroma de la cocción lenta, de las hierbas y las verduras, llenó cada
rincón de la casa. Era una fragancia de hogar, de infancia, de amor incondicional. Era el olor de todo lo que ellos habían decidido olvidar y despreciar. Mientras removía la olla, no sentía nervios, sino una calma absoluta. La serenidad de quien sabe que está haciendo lo correcto. La mesa estaba puesta. La comida, casi lista. Y yo, Carmen Ríos, la lavandera, la madre, la viuda, estaba más preparada que nunca en mi vida. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que la venganza es un plato que se sirve frío? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres saber cómo termina esta historia, suscríbete y acompáñame hasta el final. Llegaron a las 8 en punto, con una puntualidad que delataba su ansiedad por terminar con el trámite. Ricardo e Isabela entraron en mi casa con el aire de conquistadores que visitan un territorio ya rendido. Él traía una botella de vino carísimo, un gesto que en otras circunstancias me habría emocionado, pero que esa noche se sentía como una ofrenda para el sacrificio. Sus ojos recorrían mi modesta sala de estar, no con nostalgia, sino con la fría mirada de un tasador calculando el valor de un lote a liquidar. Isabela, por su parte, apenas podía disimular una mueca de asco al sentarse en mi viejo sofá. En sus rostros se leía una confianza absoluta, la certeza de que saldrían de mi casa con mi firma en su bolsillo y mi futuro en sus manos. Nos sentamos a la mesa, en la que serví el estofado cuyo aroma llenaba la casa. La tensión era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Intentaron mantener una conversación trivial, hablando del tiempo, de un viaje que planeaban, pero sus palabras eran huecas, un mero preludio para el verdadero propósito de la noche. Ricardo probó la comida y tuvo el descaro de decir: delicioso, mamá. Nadie hace este estofado como tú. Su halago, que en el pasado me habría llenado de alegría, ahora sonaba obscenamente hipócrita. Era el cumplido del verdugo a la última comida del condenado. Isabela apenas tocó su plato, removiendo los trozos de carne con el tenedor, su impaciencia vibrando en cada uno de sus gestos. Apenas retiré los platos, Ricardo carraspeó, la señal de que la función estaba a punto de comenzar. Se inclinó sobre la mesa, adoptando un tono grave y paternalista que ensayaba a la perfección. «Mamá, como sabes, Isabela y yo estamos muy preocupados por ti», comenzó. «Te queremos mucho, y precisamente por eso no podemos seguir permitiendo que vivas sola, en esta casa llena de peligros para tu edad, tu fragilidad, tus olvidos». Desplegó un discurso lleno de mentiras piadosas y falsas preocupaciones, dibujándose a sí mismo como el hijo abnegado y a mí como la anciana incapaz y testaruda que se negaba a aceptar la realidad. Isabela asentía a cada frase, añadiendo comentarios sobre las maravillosas actividades sociales de la residencia. Fue entonces cuando Ricardo colocó sobre la mesa su maletín de cuero. Lo abrió con un gesto teatral y extrajo una carpeta reluciente. «Para que veas que hablo en serio, he traído una propuesta formal», anunció. «Una inmobiliaria nos hace una oferta fantástica por el terreno. Con ese dinero podemos pagarte la mejor residencia de la ciudad, una suite de lujo, y aún quedará un fondo considerable para asegurar la educación de Lucas y Sofía». Deslizó un fajo de papeles hacia mí. En la primera página, una cifra, una cantidad que, a primera vista, parecía mucho dinero, pero que yo sabía que era una miseria, un insulto, y, junto a los papeles, me tendió su pluma estilográfica. «Solo tienes que firmar aquí, mamá. Es por tu bien». Justo en ese instante, cuando su pluma casi tocaba mis dedos, sonó el timbre. Ricardo e Isabela se sobresaltaron, visiblemente molestos por la interrupción. «¿Esperas a alguien, mamá?», preguntó Ricardo con el ceño fruncido. Me levanté con toda la calma del mundo. «¡Qué extraño! A estas horas. Debo de haberme olvidado de encargar el pan para mañana», dije con una inocencia estudiada. Caminé hacia la puerta y la abrí. En el umbral, con una pequeña maleta en la mano, estaba mi hijo Santiago. Su rostro se iluminó al verme, pero su sonrisa se congeló al entrar y ver la escena en la mesa. Los papeles, la pluma, las caras de su hermano y su cuñada. «Mamá, ¿interrumpo algo?». La audiencia para el acto final acababa de duplicarse. La atmósfera en la mesa se volvió eléctrica.
Ricardo e Isabela fulminaban a Santiago con la mirada. Su plan perfecto arruinado por su inesperada llegada. Santiago, confundido y alarmado, nos miraba a todos. ¿Qué son todos estos papeles? Ricardo, ¿qué está pasando aquí? Mi hijo mayor, visiblemente nervioso, intentaba balbucear una explicación sobre asuntos familiares y planificación de futuro. Justo cuando comenzaba a reconstruir su farsa, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, la ira de Ricardo fue incontenible. «Pero bueno, ¿esto es tu casa o una estación de tren, mamá?» Fui de nuevo a la puerta. Allí, de pie, impecable en su traje, estaba el señor Alejandro Vargas, sosteniendo su propio maletín. «Carmen, disculpa el retraso», dijo con una voz firme y serena que llenó todo el espacio. «Espero no llegar tarde». La entrada de Alejandro en mi pequeño salón fue como la de un actor principal que sale a escena en el último acto. Ricardo e Isabela lo miraron sin comprender. «Buenas noches», dijo Alejandro, dirigiéndose a ellos con una cortesía gélida. «Mi nombre es Alejandro Vargas. Fui el mejor amigo y abogado de Antonio Ríos». Hizo una pausa dramática antes de soltar la bomba. «Y soy, además, el copropietario legal de esta vivienda y del terreno que con tanto interés están discutiendo». La palabra copropietario cayó en medio de la habitación con el peso de una losa de granito. El rostro de Ricardo perdió todo su color, transformándose en una máscara de pálida incredulidad. Isabela miraba a su marido, luego a Alejandro, su mente febril incapaz de procesar la nueva y catastrófica realidad. Alejandro, sin inmutarse, se acercó a la mesa y abrió su propio maletín. Con la precisión de un cirujano, comenzó a exponer la verdad. Primero, sacó una copia del testamento de Antonio y leyó en voz alta la cláusula que estipulaba que ninguna propiedad podría ser vendida sin el consentimiento y la firma de ambos, Carmen Ríos y Alejandro Vargas. Luego, colocó sobre los papeles de Ricardo el informe de tasación oficial. «Esta es la valoración real del terreno, certificada hace 2 días», dijo, su dedo índice, señalando la cifra. Finalmente presentó la oferta formal de la constructora. «Y esta es una oferta real, no la limosna que usted, Ricardo, pretendía darle a su madre. Su fantástica oferta, como puede ver, es por menos de 1/3 de su valor». Santiago ahogó un grito de incredulidad. Todas las miradas se clavaron en Ricardo. Santiago se levantó, temblando de una furia justiciera. «¿Qué significa esto?»